¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a la materia Planeamiento Estratégico en las Organizaciones Públicas. Quisiera presentar la materia y explicarles un poco por dónde vamos a ir para que ustedes puedan entender cuál va a ser la lógica de trabajo en estos meses y que puedan asistirse, ayudarse con todos los materiales que van a tener en el campus. La idea es eh, analizar cada uno de estos videos que se van a ir subiendo, que van a tener a su disposición, y cruzarlos con el PDF de las diferentes, digamos, los diferentes contenidos de las unidades y a su vez que puedan, si no entienden algún concepto, ir a la bibliografía soporte, que también va a estar cargada. Es decir, desde el primer día van a tener el programa de la materia, van a tener los videos de todas las clases grabadas, van a tener los materiales de apoyo, con lo cual uno puede ir a consultar. Y por supuesto, me van a tener a mí a disposición para las dudas o consultas que quieran realizar. Vamos a tener dos exámenes parciales y también vamos a tener que presentar un trabajo práctico integrador que también va a calificar y que la suma de esas tres cosas nos van a dar la nota final. Todas esas definiciones las vamos a ir dando y van a estar todas con suma claridad subidas a la plataforma para que no tengan ningún problema y puedan hacer seguimiento de la materia. Hay unas fechas también que van a tener, fechas en donde cada semana vamos a tener que trabajar algún tópico, van a tener que subir y ver los videos, hacer, digamos, estudiar, digamos, básicamente, digamos, los conceptos teóricos. Y bueno, cualquier duda, siempre, como dije, voy a estar a disposición. Eh, ¿Cómo vamos a encarar, digamos, esta materia? El planeamiento estratégico en la administración pública tiene y va a tener sus particularidades. Es decir, tomando en cuenta eh, la conformación de lo que es el Estado y en nuestro país, nosotros vamos a tener organizaciones que van a tener, van a tener fines de lucro y otras que no. Es decir, cuando hablamos del Estado y de las organizaciones, vamos a encontrar que en nuestro país el Estado, digamos, tiene participación accionaria en diferentes empresas. Es decir, que en nuestro país, en Argentina, como en otras partes del mundo y en otros países, los estados, ¿sí?, lo público se mezcla mucho con lo privado. Es decir, que en lo público tenemos organizaciones sin fines de lucro, como por ejemplo los hospitales, las municipalidades, las salas de primeros auxilios, es decir, ministerios. Es decir, tenemos una cantidad, digamos, de organismos públicos sin fines de lucro, pero también tenemos empresas. Tenemos Aerolíneas Argentinas, es decir, tenemos diferentes tipos de empresas de aguas, de energía, donde el Estado es accionista. Entonces, si un Estado participa en la actividad privada, tiene que competir. Entonces, esta aclaración es importante porque cuando ustedes vayan viendo los materiales, van a ver que yo voy a ir hablando y los materiales van a tener contenido que tiene que ver con la actividad privada y no tan solo con la actividad pública. Entonces, ¿cuál es el sentido de tener material que está orientado hacia la actividad privada y también orientado hacia la actividad pública? La idea es
lo que les acabo de nombrar. En primer lugar, porque un Estado puede tener participación accionaria en empresas privadas o incluso, digamos, convertir una actividad que se hace digamos, en lo privado, convertirlo a lo público. O sea, un Estado puede tener una aerolínea de bandera o un tren de carga o barcos que sean, digamos, marina mercante, ¿no es cierto? Que sean todo propiedad del Estado. Es decir, que el Estado sería un Estado empresario. O puede hacerlo de manera mixta, es decir, tener acciones, tener participaciones. Entonces, hay una parte privada y una parte pública. Entonces, el Estado participa a nivel accionario en esas organizaciones. Tiene el control, pero deja que la actividad la ejerza, ¿no es cierto?, los privados. O lo mismo también, como ya sabemos, tenemos organismos públicos, técnicos de investigación, SENASA, INTA, CONICET, etcétera, y también tenemos organismos, ¿cierto?, que prestan servicios como hospitales públicos y organismos del tipo político, ¿no es cierto?, como las intendencias, gobernaciones, etcétera. Es decir, que en el Estado tenemos actividad privada y actividad pública. Por lo pronto en la Argentina, y es importante entonces que la materia, planeamiento estratégico, en las organizaciones públicas, tenga una vinculación con lo privado. Por eso van a ver material que tenga que ver con empresas, con conceptos de la actividad privada y que esos conceptos los vamos a compartir en las cuestiones públicas. Es decir, que esto, punto uno. Punto dos, ¿por qué es importante, a mi entender, trabajar estos conceptos que vienen de la actividad privada y aplicarlos en lo público? Porque entiendo que muchos de los elementos y de las herramientas que han sido diseñadas por las ciencias económicas se pueden aplicar a lo público para mejorar lo público. ¿Cuál es el fin, la idea final de todo esto? O por lo menos el enfoque que queremos darle o le quiero dar a la materia. Planeamiento estratégico en las organizaciones públicas trata de entender de qué se trata un plan, de qué se trata la estrategia, cómo se desarrolla un plan estratégico, cuáles son los objetivos, cómo se mide, cómo se analiza, cuáles son los elementos componentes, todo este tipo de cosas. Objetivo central. Y un objetivo paralelo es que estos conceptos que se aplican en la actividad privada nos ayuden, ¿no es cierto?, a mejorar los aspectos teórico-prácticos en las organizaciones públicas. Es decir, las organizaciones sin fines de lucro también compiten. El concepto de ventaja competitiva, de competencia, se da en el marco de lo público. Muchas veces nosotros no lo entendemos así porque creemos que lo público no compite con lo privado y a veces creemos que lo público no compite con lo público. Y la realidad es que en el mundo en que nos movemos, la competencia existe. Dentro de lo público, en lo privado y en la relación privado-público, público-privado. Porque, por ejemplo, una aerolínea de bandera compite con otras aerolíneas en el mundo. Entonces, para competir con otras aerolíneas tenemos que ser lo suficientemente eficientes. Si no lo somos, eligen a otras y nuestras empresas públicas entonces empiezan a ser deficitarias. Por lo tanto, los elementos, los conceptos que nosotros podemos traer de la actividad privada van a ser muy interesantes, que se puedan vincular con los aspectos públicos y que nosotros podamos sacar el jugo a eso para aplicarlo a las organizaciones públicas. ¿Cuál es el objetivo? Bueno, ser más eficientes, ser más productivos, entender que los estados, los municipios, los gobiernos pueden ser más eficientes si aplican este tipo de conceptos. Y creo que transmitirlos y vincularlos va a generar muchísimo valor agregado
para aquel que tome estos cursos. Finalmente, en esta idea, en esta ida y vuelta de lo privado a lo público y de lo público a lo privado, en términos competitivos, cuando decimos que no tan solo se compite con lo privado, sino que se compite con lo público, es porque van a ver a lo largo de los videos que existen organismos que miden la eficiencia de lo público, que incluso hasta se premia la buena gestión pública y que es muy importante la respuesta de los usuarios de los servicios, de los contribuyentes, porque eso forma la imagen de una organización pública. El capital que tiene la organización pública es, de alguna manera, la opinión de los contribuyentes y de aquellos que se van a atender a los hospitales o que tienen que realizar trámites en una dependencia pública. Entonces, la opinión sobre la calidad de los servicios prestados dice muchísimo de la imagen de esa organización pública y por supuesto que compite de alguna manera con lo público y con lo privado. ¿En qué manera, de qué forma compite? Bueno, una intendencia puede ser mejor que otra, un hospital público puede ser mejor que otro, una sala puede ser mejor que otra. En una localidad, digamos, la burocracia puede ser un factor importante para que, por ejemplo, empresas se radiquen en otra localidad y no en esa. Es decir, las localidades o las dependencias que simplifiquen trámites y que hagan más fácil la vida de los ciudadanos, puede tener como, digamos, compensación y como recompensa que muchas empresas se radiquen y generen mano de obra y actividad comercial, productiva, económica, financiera. O, por ejemplo, que algunos ciudadanos que no les gusta un estado municipal o una zona, porque hay inseguridad o faltan servicios, etcétera, migren a otra y se van a llevar, ¿no es cierto?, los impuestos que tributaban, los impuestos municipales que tributaban en esa localidad. Entonces, este concepto de la competencia entre organismos públicos, entre organismos públicos y privados, es un concepto que existe, es real y tiene sus consecuencias. Entonces, me parece que va a ser de un valor agregado importante que nosotros entendamos el planeamiento estratégico en las organizaciones públicas, tratando de ver que cada uno de estos conceptos que vamos a aprender los podamos volcar para mejorar el hábitat y el ámbito en el cual se ejercen las responsabilidades y las obligaciones, los organismos públicos a los cuales nosotros pertenecemos. Como docente digamos, de universidades públicas, creo importante que todos estos elementos no tan solo queden en la actividad privada, los disfruten, los apliquen los privados, sino que también todos estos elementos, estos conceptos los podamos tener nosotros, como dije, para ser más productivos, más eficientes, y por lo tanto resaltar el valor de la cosa pública para todos los ciudadanos. Entonces, esa es un poco la idea final. Por eso van a notar que vamos a ir yendo de un lado al otro, de lo público a lo privado y de lo privado a lo público, sin por eso eh, salirnos del foco. Planeamiento estratégico en las organizaciones públicas, ¿no? Esta es la idea, esta va a ser la materia. Espero que les guste, que la disfruten y por supuesto voy a estar a total disposición para cualquier duda, consulta que quieran hacer. Muchas gracias y bueno, nos vamos a ver en el transcurso de estas jornadas.